Buenas noches, estimados padres de familia. A nombre del Instituto Oriente de Puebla y de la Coordinación General de Formación Humana, les doy la más cordial bienvenida a nuestra quinta conferencia. Para ello, contamos con la grata presencia del Padre Alejandro Torres Barajas, de la Compañía de Jesús, quien compartirá con nosotros el tema Espiritualidad Ignaciana y Resiliencia, recursos para enfrentar y resignificar la vida después de la adversidad. El Padre Alejandro, originario de Naranja, San Luis Potosí, es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO Guadalajara, Jalisco, y licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago de Chile. Obtuvo también el grado de Master of Arts in Christian Spirituality y el Graduate Certificate in Spiritual Direction en la Universidad de Nebraska, Estados Unidos. Dentro de su trabajo y experiencia como jesuita, está el acompañamiento en personas que viven y conviven con VIH-Sida en Vías de Vida AC, en Guadalajara, Jalisco, del 2008 al 2009. Su caminar en el campo educativo en la Compañía de Jesús inició en su magisterio en el Colegio Escuela Carlos Pereira, en la ciudad de Torreón, Coahuila, del 2012 al 2014. Ahí realizó múltiples servicios de acompañamiento y enseñanza a adolescentes y jóvenes. Desde agosto del 2020, el Padre Alejandro se sumó al equipo de asesores espirituales del Instituto Oriente de Puebla y desde enero del 2021 asumió la dirección del Centro de Formación Ignaciana. También se desempeña como docente de formación ignaciana en sexto de bachillerato. Los dejo en la grata compañía del Padre Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, padres y madres de familia. Es un gusto compartir con ustedes este espacio de reflexión, no sin recordar este trasfondo social que todos compartimos, la pandemia. Todas y todos hemos vivido o tenido algún evento doloroso, eventos que sobrepasan nuestras fuerzas ordinarias, ya sea en nuestro momento presente o en el pasado de nuestra vida. Por eso hoy nos apremia hablar de espiritualidad y resiliencia. Quiero comenzar hablando de la espiritualidad, el centro de nuestra reflexión propiamente. Siempre es difícil acotar, definir con exactitud una realidad tan amplia como lo es la espiritualidad, pero para sus efectos prácticos y de esta charla, pues es importante definirla. Dentro de las muchas interpretaciones de espiritualidad, menciono dos. La primera, la que entiende a la espiritualidad como un camino que facilita al ser humano a vivir, a hacer su esencia, su naturaleza más profunda. Y la segunda, que es más desde el horizonte cristiano, la espiritualidad como un dejarse vivir en el Espíritu de Dios, dejarse habitar por Él. Para los cristianos, para los católicos, lo más profundo, nuestra aspiración más grande es vivir la vida divina. Queremos nosotros vivir un verdadero fluir en esta vida. Ser esa luz divina, pero serla en nuestra propia carne. Durante los primeros siglos del cristianismo se manejó mucho esta idea, la idea de ser hombres y mujeres que estamos llamados a ser dioses en nuestra propia humanidad. Así pues, la espiritualidad cristiana invita al ser humano a vivir en su plenitud, la cual solamente es posible cuando se vive en equilibrio las tres relaciones fundamentales que somos. La primera y la más inmediata, con nosotros mismos, nosotras mismas, con Dios y con los demás. Y para la espiritualidad y para el cristianismo es importantísimo reconocer que no se contrapone lo espiritual y lo humano. Al contrario, el espíritu le da plenitud al humano, mientras lo humano le da tierra al espíritu. Ambas realidades son parte del ser humano sin confundirse, sin separarse.
de esa sinergia, de esa conjunción de ambas realidades, la espiritual y la humana, somos testigos cuando contemplamos a Jesús de Nazaret, ese hombre que es Dios. Y también en tantos hombres y mujeres que a lo largo de los siglos vivieron la aventura de dejarse llevar por el Espíritu, por el motor de la vida a quien llamamos Dios. Ya conocemos el fluir, el despliegue tan maravilloso al que se puede llegar cuando una persona se deja habitar por Dios. La espiritualidad, pues, es camino y meta de nuestra vida. Existen métodos, tradiciones espirituales que han surgido a lo largo de los siglos, los cuales nos han guiado y facilitado vivir eso más profundo que somos. Todos estamos de acuerdo que queremos vivir a profundidad, no padeciendo la existencia como una carga que no podemos vivir. Queremos vivir la vida disfrutándola, como el don, como el regalo que es en sí misma. Y es cierto, queremos vivir esta carne a plenitud. El Evangelio nos recuerda que somos vasijas de barro que sin embargo llevamos un tesoro dentro. Los que se han atrevido a vivir esta vida en abandono y en confianza al Espíritu no se convirtieron en superhumanos, en superhombres o en supermujeres, sino fueron personas que vivieron su vida y todo su ser desde lo que incluye toda la existencia. Padecieron, asumieron el dolor, vivieron por supuesto el amor y también supieron incorporar, asumir, superar la pérdida, la tristeza. Y todo eso en conjunto fue la plenitud. No dudaría yo en decir que muchas espiritualidades surgieron en un contexto personal de resiliencia, que es un tema que ahorita vamos a retomar. Espiritualidad, pues, es una visión integradora de todo lo que es la persona, de todas las relaciones fundamentales y llega a todos los rincones de la vida. Al hablar de espiritualidad, pues hay que aprender caminos concretos para vivirla. Es aquí donde nos encontramos con un camino vivido que nos heredó, que nos dejó San Ignacio de Loyola, que tratamos de vivir aquí en el Instituto Oriente. Sin duda alguna, ustedes han escuchado frases, lemas como en todo amar y servir, encontrar a Dios en todas las cosas, ser contemplativos en la acción, a mayor gloria de Dios, ser para los demás. Todas esas frases pueden convertirse en un cliché. Por eso es importante ir como a lo más profundo que encierran estas frases. Todas nacieron en el contexto de los ejercicios espirituales. ¿Qué son los ejercicios espirituales? Se han de preguntar. Son un espacio de encuentro, de experiencia con Dios, con uno mismo, con una misma, y con todo lo demás dentro de la propia historia, para encontrar la voluntad de Dios, que no es otra cosa sino ese llamado a vivir a plenitud el don de la existencia. Cabe mencionar que los ejercicios espirituales también surgieron en un contexto de resiliencia, la resiliencia de Ignacio de Loyola, cuando su mundo se hizo añicos a partir de esa bala recibida, esa bala de cañón en la batalla de Pamplona. Y el sufrimiento, ese dolor que experimentó, ese quiebre de vida que experimentó Ignacio de Loyola, fue sin duda alguna más fuerte que el dolor físico que experimentaba por sus heridas, por el cañonazo. Quiero aprovechar para invitarlos a que cuando puedan se atrevan a vivir esta experiencia, este caminar de los ejercicios espirituales. Bueno,
Pues los ejercicios son esta herramienta que tiene este camino que tiene una herramienta que le es inseparable, una brújula que acompaña, que lleva a la persona a escuchar la voz de Dios. Se llama, ya la han de conocer, discernimiento. El discernimiento es un ejercicio que afina el oído interno para escuchar esa voz de Dios, para encontrarnos con Dios, para ir descubriendo cuál es ese deseo que tiene para con cada persona, ese deseo de plenitud. Esto implica encontrar a Dios en todas las cosas y ver el mundo desde su mirada, incluyendo los traumas, incluyendo los eventos dolorosos. Y esta mirada divina sobre la realidad da otra versión a la historia. A través del ejercicio del examen cotidiano, vamos reconociendo ese paso de Dios en el día a día. Este examen es un registro de las emociones, sentimientos, ideas, luces, deseos. Se discierne toda la realidad que nos rodea, todos nuestros deseos internos, lo que soñamos incluso, pero sin perder el foco. Lo más importante en este ejercicio será encontrar a Dios. Y en este encontrar a Dios también hay que discernir el dolor, porque el dolor no es absoluto. Y hoy, sobre todo, en un contexto de pandemia, en un contexto de pérdida, de cansancio, necesitamos encontrar a Dios. Ser conscientes, pues, es algo muy propio del espíritu, que nos va abriendo más y más a otra realidad, a una realidad más completa, en donde se nos desvela, se nos revela que somos frágiles, somos seres limitados, pero también somos seres amados incondicionalmente. Este es el culmen de la espiritualidad. Somos seres de amor, seres también de luz. Y para allá nos lleva la espiritualidad. Pues Dios siempre, este ejercicio de discernimiento también implica el tema de la libertad. La libertad porque Dios es invitación, una invitación a responderle. No, Dios no es una cadena. Y en esta respuesta que queremos darle a la existencia, a este don de la vida, nos encontramos también con otro personaje que es el ego. El ego es esa falsa identidad en la que viven nuestros deseos superficiales, nuestras máscaras, eso que no somos, eso que está en la superficie. Y eso hay que identificarlo. ¿Cuál es el ego que cada uno, que cada una tiene? Ese ego se ubica usualmente también en los pensamientos y sobre todo en los pensamientos catastróficos. Porque también al ego le es muy complaciente vivir como víctima de la historia, de la vida. Se convierte en esclavo del drama. Y el ego es una distorsión que nos aleja de esa identidad más profunda que somos. El discernimiento, pues, nos va a ayudar a identificar este ego y a liberarnos de él. Bueno, vamos a hablar ahora de la resiliencia. Quiero hablar y definir también qué entendemos por resiliencia. Esta se define como la capacidad que tiene la persona de sobreponerse a situaciones dolorosas y traumáticas. Partimos aquí de algo que todos compartimos, que todos hemos experimentado: el dolor
y las pérdidas de la vida. Ambas son parte del curso natural de la existencia. No son realidades que podamos ni debamos ocultar. Apenas nacemos, comenzamos a morir, eso lo sabemos. Y experimentamos pérdidas de seres amados, dolor físico, desamores. Todo eso es parte también de nuestra historia. Sin embargo, hay unas experiencias que son traumáticas, destacadas, que pueden, sabemos, llegar a desintegrar a la persona. Pero la resiliencia nos ha mostrado que por dolorosa, dura que sea esta situación, ha habido personas que se han levantado. Tras un largo proceso, sí, pero pudiendo rehacer la vida. Eso nos recuerda el dicho de Boris Cyrulnik, que nos dice que un golpe de mala suerte es una herida que se inscribe, sí, en nuestra historia, pero no un destino definitivo. ¿Qué abona a la espiritualidad, a la resiliencia? Yo creo que primero hay que encontrar esos puntos de encuentro entre la resiliencia y la espiritualidad. Nosotros cuando hablamos de resiliencia siempre hablamos de una capacidad humana a la cual se le van a sumar actitudes, acciones que van a hacer que la persona se reponga ante el dolor, ante el trauma, la pérdida, la adversidad. Estamos hablando entonces, cuando hablamos de capacidad, de un poder interior. Algo que está en nosotras, en nosotros. Es ahí donde se entrelazan la resiliencia y la espiritualidad. Ambas van a ese poder interior que todo ser humano posee. Todas y todos somos resilientes. Hay algo en nosotros que no nos deja caer, por terrible que sea la adversidad. Eso sale a sostenernos cuando decimos, ya no puedo más. Es tan propio, tan a nosotros esa fuerza que es, desde la fe lo vemos como un regalo que viene con la vida. Por eso, reconocemos que aunque hay estas experiencias determinantes, no perdemos el rumbo de reconocer que la vida es don y nunca deja de serlo. Eso es lo más importante aquí. Que siempre hay una oportunidad de reinventarnos, de cambiar la historia. Siempre hay grietas de misericordia, de creatividad para pasar a otra habitación y dejar de ser víctimas de la vida. Quedarnos hundidos y en el sufrimiento es opción, diría Víctor Frank. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. El dolor y esta fragilidad humana, por otro lado, también nos aterrizan, nos ayudan a purificar nuestro ego, esas falsas imágenes que tenemos de nosotros mismos, de nosotras mismas, de esa fantasía ingenua de ser todopoderosos. Para crecer a una conciencia plena de la presencia de Dios necesitamos que se caigan estos grandes axiomas, estas falsas seguridades que tenemos en la vida, a las que nos aferramos, esa soberbia que nos impide ver también nuestra condición de criatura. A Ignacio de Pamplona, regresando a Ignacio, pues lo que más le costó fue ese derrumbe de su proyecto de vida, de una vida de lujos en la corte del rey. Eso le dolió, pero también le dolió este golpe duro a su propio ego. Y yo creo que basta recordar esta situación, este año 2020, 2021, en donde un virus invisible vino a reconfigurar el mundo en el que vivimos. La espiritualidad, pues, y la resiliencia son también
una oportunidad de crecimiento, de liberación. Estas también, tendríamos que decirlo, son dos caras de la misma moneda. La persona con fe, y me refiero no solamente también a la persona con fe cristiana, con fe religiosa, porque todos tenemos un tipo de fe, nos permite esa fe acceder a ese poder superior que se encuentra dentro de nosotros. Y junto a ello, a la esperanza. Esta esperanza de confiar en el futuro, de confiar en nuestro caminar, por terrible que sea la situación. Me encanta a mí siempre recordar esta experiencia de Julia de Norwich, cuando en medio de la peste bubónica, donde desapareció un tercio de la población de Europa, Jesús en una revelación le dice, todo va a estar bien, tú confía. Y sin duda alguna eso es lo que sucedió. El mundo no se detuvo, el mundo continuó, el mundo se rehizo, la humanidad se reinventó. Eso es pues la esperanza de confiar y caminar. Quiero ahora dar algunas herramientas para vivir desde el espíritu, para incorporar estos elementos de la espiritualidad a nuestro camino resiliente. Si estamos viviendo algún proceso doloroso, alguna adversidad, sea esta situación previa a la pandemia, durante la pandemia y también en la post-pandemia. La primera, que es una actitud, que es una disposición interna. Acoger la propia vulnerabilidad. Nosotros los seres humanos le apostamos, como decía al inicio, a vivir sí la plenitud, pero no a una felicidad irreal. Y esto implica incorporar en la vida estos elementos como el estrés, la ansiedad, el duelo. Hemos de aceptarlas como huéspedes, a veces sí incómodos porque no se van, pero es innegociable hacer las paces con esta realidad. Ignacio de Loyola, cuando habla del mal espíritu en los ejercicios espirituales, dice que tenemos que hacer frente a estos fantasmas que nos pueden estar atormentando, porque de lo contrario se vuelven más grandes. Desde nuestro horizonte cristiano también hay que recordar que el Espíritu de Dios no es ajeno a nuestro dolor. Nosotros creemos en un Dios encarnado que históricamente experimentó dolor y todas las demás limitaciones de la condición humana. Padeció pobreza, pérdidas y fue crucificado. Y sin embargo, el símbolo por excelencia, la realidad por excelencia de nuestra fe es la resurrección, que podríamos también retomarlo como símbolo religioso de la resiliencia. Esta otra vida, esta otra realidad que se nos promete. Y todos estamos finalmente solidarizados en esta misma condición que compartimos. Segundo, el examen de conciencia y el discernimiento ignaciano, o en otras versiones. Ya había mencionado la importancia de este registro personal de nuestros estados espirituales. El escribir en nuestro diario permitirá reconocer los ritmos de nuestra persona, registrar y discernir el dolor, las trabas en la vida, los obstáculos y junto con ello también nuestros puntos débiles. Eso nos dará el arte de enfrentar las olas cada vez que vengan con fuerza y a veces con mayor fuerza y no quedar revolcados en la arena gracias a la embestida que nos haya dado la ola. Por otro lado, también registrar la vida nos permitirá ver dónde Dios me está hablando, acompañando y sosteniendo. En la vida espiritual vamos descubriendo que es Dios quien lleva el timón de la vida. No todo es desgracia, es sobre todo gracia.
En el cristianismo, la gracia es ese reconocer que Dios en todo momento me da soporte. Tercero, buscar acompañamiento espiritual o acompañamiento de un profesional si es en otra área. San Ignacio de Loyola nos dice que la persona jamás se debe de aislar, quedarse sola consigo mismo, con sus demonios, sin afrontar esos pensamientos, esos deseos, esos sentimientos que a veces pueden ser más grandes que su razonamiento. Por eso, incluso ya es un principio en la psicología actual, no debemos quedarnos callados y pretender resolver por nosotros mismos, por nosotras mismas, esos problemas. Eso es un verdadero suicidio psíquico. De hecho, en la antigüedad cristiana, el discípulo, cuando iba a acompañar, cuando iba a buscar al maestro, a estos padres del desierto, lo que le compartía eran estos pensamientos que lo estaban achacando en la vida cotidiana. Y el maestro lo que hacía era liberarlo de esas cadenas. Bueno, pues esto es lo que necesitamos, acompañarnos, que alguien nos escuche, sentirnos cobijados y ver que el mundo es más que la versión que nosotros estamos elaborando de él, de nuestra situación. Esto también implica atender las relaciones. Estas están un poco limitadas actualmente por el momento, por la pandemia. Pero sabemos que somos relaciones, necesitamos a los otros, necesitamos ese espejo que nos aterrice, que aterrice nuestra vida. Necesitamos esos abrazos, apapacho, la presencia de las personas que amamos, incluso ese cobijo de nuestras mascotas. Eso lo vamos a ir recuperando conforme vayamos caminando en esta pandemia, pero importantísimo retomarlo también para fortalecer salir del hoyo, salir de esta situación, de cualquier situación que estemos viviendo que sea difícil. 4, atender la salud de manera integral. La espiritualidad, como les decía, atiende una visión holística e integral del ser humano. No somos solamente cuerpo biológico, somos más. Somos cultura, somos psique, somos afectos, emociones, energía y espíritu. Por lo tanto, hemos de cuidar la salud física, psicológica y espiritual según se requiera. Hay que detectar si el tipo a veces de enfermedad anímica que tengo es espiritual, física. Yo creo que hoy, sobre todo, necesitamos recuperar esta visión de las enfermedades espirituales, porque también hay enfermedades espirituales. Y hay que saberlas detectar, atender. Normalmente tienen que ver con esta visión distorsionada de la vida, con esta visión distorsionada de nosotros mismos, en donde nuevamente quien aparece es el ego. Nos desfiguran, nos alejan de esa vocación, de ese camino que estamos llamados a vivir. Siguiente es el descanso, descansar. Necesitamos hacerlo en todos los niveles, mental, físico, emocional y espiritual. Sin el descanso no hay sujeto para la vida. Es necesario ventilar el aire de nuestra casa. El descanso permite esa limpieza de aires, de pensamientos y sentimientos que se vuelven tóxicos si se estancan en nuestra habitación, si se estancan en nuestra vida. Es por lo tanto urgente, indispensable que tú cuides tus espacios de descanso. Haz, y aquí caben también, haz del arte, del deporte, de tus hobbies, no solo tu ocio, sino tu negocio, que sea una parte innegociable de tu vida. Darle una historia distinta a la vida a la luz de Dios. Ese sería otro elemento, otro insumo para vivir la resiliencia desde la espiritualidad. El ser humano sabemos que es creador de sentido. A todo nos podemos sobreponer, a todo podemos sobrevivir los seres humanos, menos
a vivir en el sinsentido. Hay eventos, todos los eventos, más bien, diríamos, son susceptibles de cambiar su historia, de cambiar su significado. Todo puede ser releído de manera distinta con el pasar de los años. Nadie, y eso nos lo recuerda la resiliencia y la historia de tantos hombres y mujeres, nadie puede estar totalmente aniquilado, mayugado hasta el punto de decir que no puede levantarse. En las películas, por ejemplo, que son el arte que proyecta nuestra realidad humana y nuestra conciencia colectiva, vemos cómo los personajes, los protagonistas, siempre tienen la oportunidad de cambiar su rumbo, de levantarse en el peor momento. Hay un dicho que me gusta que dice, dichosos, dichosas los que están en el fondo, porque no tienen de otra sino mirar hacia arriba y salir. Optemos pues por romper las cadenas de la desgracia. Somos también proceso interminable. Esto nos recuerda la importancia de vivir cada momento. El ser humano es camino, y este camino se vive un momento a la vez. La espiritualidad da ese soporte para vivir paso a paso, porque además es importante recuperar ese presente como el lugar donde habita el Espíritu, como el lugar en donde se posa el don de la vida. No podemos darle o seguirle dando más peso a los eventos del pasado, por más honda que sea esa huella en nosotros. Necesitamos abrir los ojos ante el presente, ante lo que está enfrente, y descubrir esas nuevas posibilidades. Y por último, ver la adversidad, la dificultad, el dolor, la pérdida, como una oportunidad, no como una amenaza. Las situaciones, como la situación actual más bien de la pandemia, es una oportunidad de crear, de pasar a una nueva conciencia planetaria, de romper esta mente más egoica, narcisista, para entrelazarnos más unos con otros, con otras. Este escenario y cualquier escenario de dolor nos puede hacer más resilientes para experiencias futuras. Y de todo podemos sacar aprendizajes, de cada roca, de cada hoja, de cada persona. Todo es un momento para seguir creciendo. La pandemia es un momento, me parece en especial, de conversión espiritual, de crecimiento humano, de, como ya lo decía, de una nueva autoconciencia. Y bueno, pues para ir cerrando esta charla, les recuerdo a quienes profesamos la fe cristiana que la resiliencia está en el corazón de nuestra fe y de todas nuestras espiritualidades y de nuestro caminar como pueblo. Recordemos al pueblo de Israel, el cual es sobre todo un pueblo resiliente, un pueblo que sufrió distintos embates a lo largo de su historia, pero que gracias a su experiencia de Dios, gracias a su esperanza, a su confianza, ha caminado, ha seguido adelante. Son maravillosas y muy resilientes estas palabras del Salmo 126, donde el pueblo judío dice, los que siembran entre lágrimas cosecharán entre cantos de júbilos. Espero pues que este compartir haya servido, aunque sea un poquito, a nuestra reflexión personal en lo que estemos viviendo y sobre todo que nos ayude a pasar a la acción de llevar en nuestras manos, sí, en compañía de otros y de otras, nuestra propia vida.
A eso también apunta la espiritualidad, a que nosotros seamos los dueños, los señores, las señoras de nuestra propia existencia. Eso es el deseo también más profundo de Dios para con cada uno, para con cada una. Termino compartiéndoles mi convicción de que son bienaventurados los resilientes, los que confían en el Espíritu y luchan por caminar en medio de su herida. Ellas y ellos verán a Dios, cosecharán entre cantos de júbilo y serán fuente de vida para otras, para otros. Milicia est vita. Gracias. Agradecemos al Padre Alejandro por esta grata plática y a todos ustedes para podernos acompañar en estas transmisiones. Esperamos que hayan recibido muchos frutos y sean bendecidos. Buenas noches. Hasta pronto.